En esta ocasión vamos a ver, ya vamos a trabajar en lo que es la hoja de cálculo de Excel, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, la hoja de cálculo de Excel es así parecida a la hoja de un cuaderno, ¿no? Ya sabemos los métodos de ingreso a Excel. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo en el escritorio, entonces una vez que yo le doy doble clic aquí, me habilita la hoja de cálculos, ¿no? Que es la que tengo acá, ¿ya? También ya habíamos visto cuáles son en el caso de los archivos, qué es lo que analizamos o qué es lo que podemos hacer, cuáles son los procedimientos. Tenemos un nuevo documento, tenemos para abrir, tenemos para guardar como, para imprimir. Hemos visto todos esos pasos, ¿no es cierto? También en el botoncito inicio sabemos qué es lo que nos muestra, cuáles son las herramientas que nos está mostrando, ¿no es cierto? Aquí dice tenemos para cambiar el tipo de letra, el tamaño, tenemos para ponerle color a la letra, al fondo, para ubicar nuestro texto, ¿no es cierto? O nuestro texto, ya sea al centro, a un lado, como querramos, ¿no es cierto? También tenemos, aquí lo voy a agrandar para que podamos ver bien todas las herramientas, ajustar el texto, combinar la celda, colocar separadores de miles, utilizar qué cantidad de decimales queremos utilizar, ¿no es cierto? Si queremos utilizar 1, 2 o queremos utilizar más de esa cantidad, entonces eso es lo que las herramientas que nos está mostrando, formato condicional, formato de como una tabla, los diseños que podamos utilizar, ¿no es cierto? Eliminar, insertar. Entonces, todo ese tipo. Ahora, todas estas cositas también lo podemos hacer de manera manual, ¿no es cierto? Ya sea con el teclado o con el mouse. Si por ahí no quiero yo utilizar acá, entonces para mí me sale más cómodo insertar directamente desde la ejecución. Entonces también lo puedo hacer, ¿ya? Hemos visto esa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de insertar, en el botón insertar, nos muestra las herramientas que podemos utilizar. Insertar una nueva tabla, tablas dinámicas recomendadas, si queremos, ¿no es cierto? Insertar tabla. Pero en el caso de Excel podemos, como les decía, podemos utilizarlo ya sea con el teclado o de manera ejecutando ilustraciones, gráficos, también podemos utilizar gráficos, insertar los gráficos o alguna imagen, ¿no es cierto? Las herramientas que nos muestran, ¿no? Diseño de página, qué es lo que queremos que tenga nuestra página, la impresión, la orientación, los márgenes, el color, lo que deseamos, ¿no es cierto? Entonces buscamos ahí las fórmulas, también las fórmulas ya más avanzadas, datos, qué es lo que voy a mirar aquí desde el texto CSV, desde la web, entonces revisar, dice vista, ayuda a buscar, entonces esas herramientas, ¿no? Cada botoncito tiene ciertas herramientas. Iniciamos siempre con el inicio, ¿ya? De manera que vamos practicando, vamos trabajando, siempre vamos adquiriendo formas, ¿no es cierto? Vamos adquiriendo formas de manejo a la facilidad de uno. Por ejemplo, si yo quiero aquí, por ejemplo, voy a escribir asistencia. Entonces colocaré mayúsculas y diré asistencia de estudiantes para el tercer bimestre, ¿no es cierto? Entonces yo escribí esto. Escribí, si se dan cuenta, escribí en esta celda. Pero si yo me voy a esta celda, no tengo datos. Si me voy a esta celda, tampoco. Si me voy a esta celda, tampoco. No tengo datos. ¿Por qué? Porque yo este contenido o este texto lo hice en la primera celda. Ahora, como yo estoy diciendo asistencia de estudiantes, seguramente aquí voy a tener número, ¿no es cierto?
por la orden numeral que van a tener. Entonces tendré nombre o nombres y apellidos. Diré cédula de identidad, sexo seguramente, y tendré el día, pues no, mi calendario, por ejemplo, el día lunes o el día miércoles, ¿qué fecha va a ser? 23, si no me equivoco. Entonces aquí arriba anotaré septiembre, por ejemplo, septiembre, entonces diré 23, por ejemplo, 25, 26, entonces de esta forma voy a hacer mi tabla. Entonces yo quiero remarcar esto, ¿no es cierto? Quiero que esté remarcado, entonces voy a seleccionar. Por ejemplo, voy a tener esa cantidad de estudiantes, entonces voy a seleccionarlo y voy a irme a este cuadrito donde me indican los bordes y quiero que tenga bordes en cada uno de los cuadros. Ya lo ejecuté, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo me voy a ver que quiero imprimirlo, entonces me va a salir como me va a salir, ay, me va a salir así, pero no lo quiero así, entonces lo quiero de forma más ordenada, que se vea más bonito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este texto lo voy a centrar, lo voy a remarcar hasta donde quiero centrarlo. Por ejemplo, aquí septiembre no me va a permitir, pero para que lo vean lo vamos a hacer. Lo voy a centrar y me voy a venir acá donde dice combinar y centrar. Le voy a dar un clic y ahí me va a salir un mensaje que me dice la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto. ¿Qué significa? Que me va a conservar la asistencia de estudiantes y lo que dice aquí septiembre no me va a permitir. Entonces, si yo le doy a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, yo debía hacerlo en la segunda columna, pero como no lo hice, entonces me voy a insertar, como me dice aquí, me puedo insertar, ¿no es cierto? Le doy insertar, insertar celda, inserta, ¿no es cierto? De esa forma, pero yo no tengo la costumbre de usar esto, entonces yo tengo la costumbre de usar directamente desde el mouse. Entonces remarco, le doy un clic derecho y me voy aquí donde dice insertar y le doy un clic izquierdo y también me inserta, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí septiembre, ¿no es cierto? Septiembre. Pero septiembre yo solo quiero que me remarque hasta acá. Entonces igual lo voy a centrar. Acá seguramente voy a poner, por ejemplo, voy a poner nómina. Nómina. ¿No es cierto? Para ubicar. Entonces voy a centrarlo también. Entonces ya estoy dividiendo, ¿no es cierto? Mi tabla. Y luego le voy a dar los bordes. Entonces, en la nómina voy a tener el número correlativo, los nombres y los apellidos, el número de carnet, el sexo. Y en el mes de septiembre voy a tener la asistencia, los días, ¿no? El día 23, el día 25, el día 26. ¿No es cierto? Ahora, esto, si yo lo hago así, me va a salir hasta ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Si yo tengo aquí un chico o un estudiante que se llama Juan Carlos Azurduy, por ejemplo, Monteverde Vaca, digamos. Monteverde Vaca, entonces se pasó, ¿no es cierto? Entonces yo no quiero, tampoco quiero que sea muy largo porque no va a entrar en mi hoja si yo quiero imprimirlo de manera vertical. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a venir acá
le voy a dar un clic en esa celda y luego me vengo aquí donde dice ajustar texto. Le doy a ajustar texto y se me va a combinar en una sola celda, ¿no? Entonces aquí yo colocaré los números correlativos. Entonces para yo evitar de colocar 1 y luego 2, luego 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar ahí, ¿no es cierto? Voy a colocar más o igual, me voy a venir acá y luego le voy a dar más y voy a colocar el 1. Y luego le voy a dar enter. Y una vez que hice esa operación voy a jalar hacia abajo para que se me bajen los números correlativos. Bueno,